Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. El difícil camino del sufrimiento. A través de los años, he visto que muchas personas se acercan más a Dios cuando sufren y sacan provecho de esta experiencia. Otras, en cambio, se alejan de Él con odio y acusación al no entender el porqué de su sufrimiento. También están quienes tienen una actitud de compadecerse de sí mismas, mientras que otras se consideran mártires. Algunos libros sobre el sufrimiento les sugieren a las personas que aprendan del dolor, pero esto no es fácil para nadie, ya sea que se trate en la esfera física, emocional, familiar o material. Muchas veces Dios usa las dificultades y el sufrimiento para llamarnos la atención hacia Él, pues tiene la habilidad de sacar buenas cosas de las peores y adversas circunstancias. Cuando el asunto es el sufrimiento, tratamos de buscar alivio de inmediato. Lo cierto es que el dolor se manifiesta en diversos tamaños, etapas y formas, y cada circunstancia viene con su propio problema, dimensión y seriedad. Por lo tanto, todas son diferentes de una persona a otra. El prominente pastor David Watson, quien escribiera un libro llamado Fear Evil, fue un ministro inglés muy conocido que padeció de cáncer de colon. En cierta ocasión, juntó a sus amigos a su alrededor y buscó la sanidad física de manera intensa mediante la fe. Casi todos creían que Dios los sanaría del cáncer a través de un milagro sobrenatural. Sin embargo, con el paso del tiempo su cuerpo se debilitaba cada vez más y enflaquecía. Al ver que no llegaba la sanidad, Watson optó por una fe que lo sostuviera fiel hasta el fin, al igual que la cultivaron los héroes de la Galería de la Fe, tal y como aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Lo cierto es que necesitaba de una fe como la de Job que le ayudara en los momentos más dolorosos y de tinieblas que afrontaba. Así que en su libro habla cómo alcanzó esa fe. No obstante, durmió en Cristo antes de ver la publicación de su obra literaria. Después de su muerte, J. Parker, autor y teólogo cristiano, escribió las siguientes y profundas palabras en el prólogo del libro de Watson. El hecho de que David esperó hasta la última página por un milagro sobrenatural que nunca vino, esto no es lo más importante. En la providencia de Dios, que no siempre les muestra a sus siervos el propósito de los libros que Él los lleva a escribir, el tema de no temerle al mal es la búsqueda de la conquista sobre la muerte. No al mirarla de lejos, no al ser protegidos de ella, sino al enfrentarla directamente, sabiendo que para el creyente es el vestíbulo de lo más glorioso. La teología de David lo llevó a creer hasta el final que Dios quería sanar su cuerpo. Mi teología me lleva a creer que evidentemente Dios lo quería llevar a casa y sanó toda su persona de la manera que lo llevó a la gloria y que hará con cada uno de nosotros algún día. Diré que la salud y la vida, en un sentido completo y el final de estas palabras, no es que morimos, desaparecemos, nos extinguimos o desvanecemos, sino que morimos en el sentido que dormimos, descansamos y reposamos en Él. Debemos buscar el alivio al sufrimiento como lo hizo David Watson, de todas las maneras posibles. Entonces, si no llega, seguiremos confiando en el Señor, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Como creyentes, creemos en la sanidad divina, y mi hermano Tyron y yo somos dos milagros vivientes, pues el Señor nos levantó de la muerte para testificar de su poder. Puedes leer nuestro testimonio de sanidad en el capítulo 9 de mi libro llamado La conquista de Cristo en la cruz, desde la página 341 en adelante. En nuestras campañas alrededor del mundo he predicado y visto grandes milagros extraordinarios de sanidad divina. Dios sana a algunos, mientras que a otros no. La razón, solo Él lo sabe.
De igual manera, Job buscó el alivio para su dolor y sufrimiento, y esto no es falta de fe, sino la reacción humana y normal ante el dolor. En cuanto al Señor Jesucristo, ¿qué alivio tuvo en la cruz? Él mismo experimentó el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, Él no nos dio un pase libre de inmunidad ante el dolor y nunca nos prometió que no sufriríamos. Por el contrario, en este pasaje nos los dijo bien claro: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Sin duda, tenemos situaciones adversas, luchas, pruebas, tribulaciones, tragedias, accidentes, enfermedades, pérdidas, infortunio, etc. Pero Él dijo: confiad. El mal, el sufrimiento, el dolor y la muerte son una incursión en la creación de Dios. En verdad, el sufrimiento y la realidad que representa es algo que Dios detesta y aborrece. El dolor nos sobreviene, tal y como sucedió en la vida de Job, sin tener en cuenta la descendencia o moralidad de la persona, ni si lo merece o no. A todos nos llega algún día el sufrimiento, sin importar nuestra integridad. Aún así, debemos saber también que el mal está bajo el control total y absoluto de Dios y de su permiso. Por lo tanto, consideramos el mal y la muerte como enemigos de Dios. David Bentley escribió estas palabras después del tsunami de 2004 en Indonesia. Se requiere que creamos en la eterna necesidad espiritual de un niño agonizando por difteria, de una madre joven devastada por el cáncer, de decenas de miles de asiáticos tragados en un instante por el mar, de millones asesinados en campos de exterminio de Hitler y en Gulags, los campos de muerte de Stalin, y por hambrunas a la fuerza. Sin embargo, nuestra fe está en un Dios que vino a salvar su creación de lo absurdo del pecado y del vacío de la muerte, y se nos permite odiar profundamente estas cosas malas. Y la felicidad de mi conocimiento es saber que cuando veo la muerte de un niño, no veo el rostro de Dios, sino la cara de su enemigo. La muerte es una fe que nos ha librado del optimismo y nos ha enseñado en su lugar la esperanza. Algo sobre esta verdad puede verse cuando Jesús fue a visitar a la familia de su amigo Lázaro, que acababa de morir. Las Escrituras dicen: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también lloraron. Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Juan 11, 33 al 35. Al finalizar este pasaje, vemos que Jesús se conmovió al ver llorar a las hermanas y a quienes las acompañaban. Es decir, se emocionó en gran medida. Tanto fue así que Jesús lloró y de esa manera manifestó su aversión en contra de la muerte. Después vemos a Jesús profundamente conmovido otra vez. Juan 11:38. Debido al gran dolor que sintió por sus amigos. Sin embargo, todas las traducciones bíblicas en español de este versículo son débiles en comparación al original en griego. En lugar de usar el término conmovido, las palabras de Juan que aparecen en el texto son lleno de ira, que es una frase diferente por completo. Por lo tanto, Jesús estaba lleno de ira. Entonces, ¿a qué y por qué se debía su ira? Se debía a lo que representaba la muerte y a la impotencia del ser humano ante el último enemigo a vencer. El teólogo B.B. Wirthley escribió sobre esto y le añadió el comentario al respecto de Calvino. En efecto, lo que Juan nos dice es que Jesús
se acercó a la tumba de Lázaro en un estado de incontrolable enojo, furia e ira, y no con una irreprimible tristeza. La angustia de María y de los espectadores delante de la tumba enojó a Jesús en gran medida. Era algo conmovedor para él ver y sentir la maldad de la muerte como algo antinatural y violento. Delante de él estaba la miseria general de todo el género humano y se encendió la ira en contra del opresor del hombre. Su inextinguible furia estaba en él. Todo su ser tenía un inapagable enojo y turbación. El objeto de su cólera era la muerte, y por detrás de la muerte era dirigido a aquel que todavía tenía el poder de la muerte, el diablo, quien irónicamente Cristo había venido al mundo para derrotarlo. Lágrimas de compasión podrían haber llenado sus ojos, pero lo cierto es que su alma estaba llena de furia. Así que Jesús se acerca a la tumba como un campeón que se prepara para el conflicto. Creo que en el pasaje que vimos antes, Juan 11, 33 al 38, Juan revela lo que siente el corazón de Jesús ante lo terrible que es la muerte para nosotros, y lo expresa al poner a Cristo con gran ira contra el enemigo, el autor de la muerte, a quien Jesús castigará en breve y golpearía de manera fatal a través de la cruz y su resurrección. Además, Juan expone lo profundo de los sentimientos del Señor, que nos libraría de todo el mal y de la opresión, pues sintió y vivió el sufrimiento del dolor humano, así como lo terrible que nos resulta el hecho nefasto, doloroso y triste de la muerte. Entonces, mis hermanos, creemos que Jesús estaba furioso en contra del mal, el sufrimiento y la muerte. Esto prueba que la muerte no fue el plan original de Dios en la creación, porque Él mismo era y es Dios. Si fuera lo contrario, Él sería el autor y creador de tal infortunio y de desgracia para la humanidad. Lo cierto es que la misión de Cristo era erradicar el mal y la muerte, cosa que ya hizo para nosotros los cristianos y que lo hará de manera definitiva al derrotar la muerte por siempre, pues así lo afirma la palabra. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Entonces, nunca más tendremos sufrimiento y muerte, como lo dice de nuevo las Escrituras, cuando nos asegura lo siguiente: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Aleluya. Gloria para siempre al Señor Jesucristo. Medítalo. Charles Tindley tuvo una vida notable. Nació en Estados Unidos bajo la esclavitud en 1851 y fue un autodidacta para aprender a leer a fin de estudiar su Biblia. Sin duda, tuvo un corazón especial para el Señor. Después de la emancipación, Tindley se mudó a Filadelfia y encontró empleo en una iglesia como custodio. A la larga se convirtió en el pastor de esa iglesia. Cierta vez, un hermano vino a verlo lleno de tristeza, dolor y preocupación y le preguntó qué debía hacer. Tindley le contestó: pon todas tus aflicciones, tristezas y sufrimientos en un saco, llévaselo al Señor y déjalo con Él. Más tarde escribió el himno donde dijo: solo recuerda en su palabra cómo Él alimenta al pajarito, lleva tu carga al Señor y déjala allí. La esperanza en sí misma es como una estrella, no se ve en el sol de la prosperidad y solo se descubre en la noche de la adversidad. Charles Spurgeon.